Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Marinés Rivera. Hola Mariano, qué gusto Un estar gusto contigo en en las saludarla. primeras. ¿Cómo le va? Igualmente. Bien, ya tenía, bueno, no tanto ya nos de coincidir, ¿no? Hace poco Sí. coincidimos de nuevo. Pero bueno, Tuvimos el gusto. pero sí tengo que aclarar que hoy es martes, hoy no Sí, es ni lunes ni exacto. miércoles, cuando por lo general estoy con Carmina Valdizán, así que es martes Acompañándome a mí. 6 de septiembre, acompañándola, así que le agradezco la oportunidad. No, a A usted. ustedes les damos la bienvenida a este análisis para hoy en la noche. Hemos seleccionado un tema que a partir de un comunicado, específicamente el 11 de 2022, de la Corte de Constitucionalidad, referente al expediente 4034-2022, se refiere de que se excusa, y eso por unanimidad, de conocer una solicitud de opinión consultiva que le envió la Corte Suprema de Justicia referente al caso de la señora Blanca Aída Stalin Dávila, una magistrada, ex magistrada, depende quién se refiere a ella, algunos todavía como magistrada, otros como ex magistrada, bueno, es una abogada que se ve involucrada con serios señalamientos por parte del Ministerio Público, la FESI en particular, pero que en el tiempo ha ido siendo aparentemente resuelto su caso. Lo último es que ella está buscando su reinstalación como magistrada titular en la Corte Suprema de Justicia y hay opiniones muy diferentes en cuanto a que si ella tiene el derecho y puede ser reinstalada en esa alta Corte de Justicia. Para hablar sobre este tema tenemos a dos invitados aquí en el estudio. Le doy la bienvenida al licenciado Guillermo Cifuentes y a través de la vía digital remota al licenciado Juan Ramón Lauguán. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado Mariano. Gracias. Buenas noches, Licenciado Mariano. Lau, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marianenes. Hola, licenciada Lau, buenas noches. Bien, licenciado Cifuentes, teniéndolo usted acá presente en el estudio, bueno, la Corte fue muy clara de que la materia, la opinión consultiva, no era un tema de constitucionalidad, era un tema de legislación ordinaria y que por lo tanto, por unanimidad, se abstuvo de conocer y bueno, rechaza y no emite la opinión consultiva que le solicitó la Corte Suprema de Justicia. Sus primeras apreciaciones. Claro, gracias, licenciado Mariano. Por principio, la opinión, bueno, opinión de la Corte de Constitucionalidad está acertada. Es decir, cuando no se está viendo sobre una jurisdicción constitucional que sale de la jurisdicción ordinaria, claro, yo sé que para el televidente esto quizás suena algo que no entendemos mucho, pero lo explicamos en breve. La jurisdicción constitucional es toda defensa de derechos humanos de la Constitución Política de la República y también del mismo aparato que representa el Estado de Guatemala, toda la administración pública. Y en cambio la jurisdicción ordinaria va sobre derechos más que todo particulares, aunque lógicamente existen los derechos penal, laboral y que todo esto es de índole de derecho público. Sin embargo, va sobre peticiones y solicitudes, si quiere llamársele, de derecho particular, ordinario. Entonces, el enunciado de la Corte de Constitucionalidad es correcto, porque no puede adentrarse a circunstancias que no obran en la jurisdicción constitucional. Y si quiere verlo en la calle, no es omitir alguna cierta responsabilidad de dar una opinión a favor o en contra, que le pueda dar la pauta a la Corte Suprema de Justicia, sino que en sus facultades está decir, miren, nos abstenemos básicamente porque no es la materia nuestra en este momento, ¿verdad? Licenciado Lau, bueno, sus primeros análisis también al respecto, ya el licenciado Cifuentes pues compartía su opinión. ¿Comparte usted las apreciaciones del licenciado Cifuentes? ¿Debe ser la Corte Suprema de Justicia quien resuelva en este caso? Claro, muy acertado el licenciado Cifuentes. Muy buenas noches, licenciado. Claramente es un tema eminentemente administrativo que le toca a resolver a la Corte Suprema de Justicia. La ley de la carrera judicial es bien clara en el artículo 50 que habla sobre la suspensión que se produce en algunos casos, y le voy a dar lectura rapidito a esto. Dice:
sin goce de salario cuando se haya dictado auto de procesamiento en contra de juez o magistrado. En los casos que se sean sobreseídos en definitiva y cuando se dicte sentencia absolutoria al funcionario judicial deberá ser reinstalado en un término no mayor de 30 días siguientes a la resolución en la que se encuentre firme, debiéndose además hacer el pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante el plazo de la suspensión. Y creo que fue muy acertada la decisión de la Corte de Constitucionalidad, toda vez que existe esta ley específica, que es la ley de la carrera judicial, y que es la que se debe de cumplir en este caso concreto. La doctora Blanca Aida Stalin resolvió su situación jurídica favorable, no ahorita, eso fue hace ya mucho tiempo, incluso ya este plazo ya se está pues prácticamente vencido y la Corte Suprema de Justicia tendría que haber resuelto lo que en derecho corresponde y lo que la ley específica habla respecto a este caso en el cual la doctora Blanca Stalin pues fue procesada, fue suspendida de su cargo. Quiero aclarar también que estas reformas del artículo que le acabo de dar lectura fueron reformas del año 2017, a ella se le inició proceso con anterioridad, sin embargo, la ley anterior especificaba que tenía que hacer dentro de los 2 o 3 días la reinstalación de ellas, gozando ya de medida sustitutiva. Lógicamente, estas reformas que se dieron prácticamente, posiblemente, podría decirlo, con el objeto de afectar a la doctora Blanca Stalin para poder volver a su cargo. Sin embargo, también no se dieron cuenta de que esta reforma también la beneficiaba a ella porque le da un plazo también a la Corte Suprema de Justicia para que ella sea reinstalada en su cargo y que le sean pagados todos los sueldos dejados de percibir. Quiero aclarar algo. En la legislatura pasada, en la octava legislatura, su servidor, cuando fue sometido al Pleno, el retiro de la inmunidad de la doctora Blanca Stalin, pues era diputado del Congreso de la República y estaba también mi voto para poderle retirar la inmunidad a ella. Yo vengo del organismo judicial, laboré 25 años ahí, fui secretario general del Sindicato de Trabajadores del organismo judicial, conozco medularmente el tema laboral dentro de ese mismo organismo de Estado y mi decisión en el Pleno fue salirme del Pleno porque teniendo conocimiento de la causa que se le estaba iniciando a la doctora Blanca Stalin, sabía perfectamente que no existía delito y que esto iba a tener el fin que hasta ahora, a pesar de que han pasado los años y que ella sufrió prisión preventiva por mucho tiempo y no existía delito. En tal razón, pues yo me salí del Pleno y no voté para retirarle la inmunidad a la doctora Blanca Stalin. Y hoy, pues se debe de hacer justicia ya en el tema laboral, que es un tema eminentemente tutelar del Estado, porque el Estado de Guatemala debe de proteger al trabajador, al funcionario, en sus derechos laborales. Lo dice también la Constitución desde el artículo 102 al 106. Donde no se debe de desproteger al trabajador, al contrario, todo esto debe ser favorable y estas reformas inclusive, de una forma retroactiva, ¿verdad? Le fue aplicada a la doctora Blanca Stalin porque ella ya gozaba de medida sustitutiva muchísimo antes de resolver su situación jurídica. Entremos al ámbito un poco de la especulación, salvo que usted tenga mejor o mayor conocimiento al respecto. Si si el Pleno o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia remitió esa solicitud de opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, ¿cuáles pudieron haber sido las motivaciones? Porque según lo que usted nos lee y es su convicción por lo que ha dicho, pues bueno, no habría mayor cosa que hacer más que aplicar ese artículo 50 de la ley de la carrera judicial, pero tratemos de analizar el por qué esa solicitud, por qué se abrió ese expediente 4034-2022 en la Corte de Constitucionalidad. Bueno, al principio hay que tomar en consideración que la Corte Suprema de Justicia actual pues ha estado postergando su entrega de cargo porque en el Congreso de la República no se han nombrado magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Pero esto se debió a que en la octava legislatura, de la cual yo fui parte, no se eligieron cortes porque algunos grupos de sociedad civil, como Projusticia,
el ENMAC y algunos otros más actores presentaron amparos. Entonces hubo un retroceso en la comisión de postulación. Hubo también un problema en el tema de que algunos jueces no contaban con la evaluación que exigía la ley de la carrera judicial, y eso retrasó este proceso. Posteriormente, pues hay un amparo en la Corte de Constitucionalidad en donde le dice al Congreso, a pesar de que... Licenciado Lau, perdone que lo interrumpa, pero mi pregunta fue muy específica. Yo quiero solo entrar en materia de esto, del por qué... Si puede ser puntual, por favor. Lo consulta la Corte de Constitucionalidad. Lo consulta la Corte de Constitucionalidad porque los magistrados que actualmente se encuentran en la Suprema se encuentran por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, por una consulta que también ellos hicieron, si ellos tenían que entregar el cargo, sí o no. Y la ley es clara, la ley de la carrera judicial también es clara, que no pueden abandonar ni dejar los cargos hasta que no exista sustituto. Eso creo que fue la razón por la que solicitaron esta consulta a la Corte Constitucional. Licenciado Cifuentes, digamos, ¿cómo analiza usted esto en su opinión y desde su visión, ¿verdad? Y análisis legal? ¿Debe reinstalarse a la exmagistrada Blanca Stalin en su puesto? Sí, miren, aclarando esto, no la conozco. Voy a hablar de forma muy objetiva y ciñéndome al ordenamiento jurídico como usted me lo pidió. Principio existe, y en el proceso debió de haber existido también la prevalencia del derecho de presunción de inocencia, artículo 14 de la Constitución Política de la República, y suponiendo que se le validó el derecho de defensa y debido proceso en el artículo 12 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, por las fases de la norma que mencionaba el licenciado Lau, sí hay una ley que es de la carrera judicial, existe. En este momento, si tiene que acatarse el ordenamiento jurídico y es un derecho positivista, quiere decir que tiene que estar conforme a la norma, pues tendría que hacerse. Además, por ejemplo, ya sobrepasado el derecho de inocencia y de debido proceso, pues hubo un sobreseimiento, que es una de las formas de terminar el proceso penal. En la fase intermedia, donde quedó este proceso, y un sobreseimiento para ustedes, para mí y para cualquier televidente, es que simple y sencillamente, como pues confirmó el disertante anterior mío, pues básicamente no se encontraron la comisión de delitos por las que se le imputaba. Entonces, pues no habría razón porque el Estado de Derecho, que está basado en normas, diera cumplimiento a las normas, independientemente lo que cualquiera pueda o no pensar de esta licenciada. Todos los demás magistrados, entraba el licenciado Lau a un tema sobre comisiones y cómo está prolongado el periodo, pues básicamente ella salió exsuelta del proceso y sigue siendo magistrada como todos los demás que vienen atrás de ella. Volviendo a repetir, no la conozco, pero es un análisis objetivo legal. Licenciado Cifuentes, a ver, manteniendo esa objetividad que estamos tratando, porque la verdad es un tema controversial, sobre todo porque estuvo el caso envuelto en muchos eventos mediáticos. La audiencia, las personas recuerdan las imágenes captadas por cámaras de vigilancia en donde la señora Stalin Dávila aparentemente buscaba esconderse, no ser reconocida. Pues muchos recordarán esas imágenes con peluca, lentes oscuros grandes, en fin, no voy a entrar en esa parte, pero lo que quiero mencionar es que fue un caso muy mediático, se dijeron muchas cosas, genera suspicacia el hecho que la señora se escondió, no se presentó, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo eso como marco general dentro del cual se desenvolvió todo el caso, y después ver que por formalismos se fueron resolviendo los temas y no por temas de fondo. Entonces, ¿cómo considera usted que la ciudadanía tiene que evaluar
la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, pero estamos ya claros que hoy le corresponde a la Corte Suprema tomar una decisión. Pero ¿cómo tiene que analizar si la reinstala o no? En fin, ¿cómo debemos, en la objetividad que usted nos indica, tratar de comprender esta situación, este caso? Ya. Sí, en ese marco de la objetividad, dos aspectos. Uno sería el momento que la ciudadanía vivíamos. Había un 2015 donde se dieron eventos sin precedentes en el país en una esfera democrática. En otra esfera, pues se pudieron haber vivido muchas cosas, pero en la esfera democrática estaba la renuncia de un mandatario, un presidente, un expresidente, y los procesos estaban en boga. Estábamos en un 2017 donde a diario se estaban proyectando audiencias de los distintos procesos penales que se abrieron. Y lo mediático que usted menciona, aparte del caso y la particularidad, entonces a ellos los medios de comunicación hacen alguna concatenación con la figura que en ese momento toda la ciudadanía quería que fuera juzgada con todo el rigor de la ley. Estamos hablando de un expresidente de la nación. Entonces eso causó un auge definitivamente, tanto que los congresistas pues decidieron remover este antejuicio, este privilegio que tienen los magistrados, y derivado de eso, pues quizá la ciudadanía y más quizá los grupos de oposición entre sí, porque son grupos llamados representantes de la sociedad civil, sin embargo, ¿cuánto es el conteo? Vienen y a través de los medios también condenan. Entonces nadie tenía la pauta para enfrentar que si ellos venían a explicar puntos de derecho en este momento, no fueran atacados de inmediato. Y sobre todo por antiguos cuerpos que existían aquí, ¿verdad? Mencionemos la ex CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad, amarrada con la Fiscalía FESI. Entonces, todo esto mediáticamente definitivamente restaba a la defensa. Y sobre este aspecto, lo segundo, usted me preguntaba, ¿cómo debería reaccionar la ciudadanía según la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Definitivamente, y ahorita mismo, y los que nos estén viendo tienen opiniones divididas completamente. Algunos van sobre la objetividad del derecho del Estado de Derecho, las leyes. Otros van sobre qué tanto les caía o no bien la señora, la magistrada. Y otros van sobre oposición que fue en su momento. Entonces, usted se va a encontrar con un grupo de poder afuera que va a condenar si la Corte Suprema de Justicia da posesión, reinstala. Y va a encontrar otro grupo que va a aplaudir la decisión. Entonces, la ciudadanía en sí, que no pertenece a estos grupos de poderes, pienso yo que debería de reaccionar y educarnos todos en cuanto a cualquier circunstancia que nosotros avecinemos como ciudadanos y que estén ocupando cargos o no, pueda venir un proceso penal y la gente lo que debería desear es que haya ese Estado de Derecho donde se les respeten todas sus garantías constitucionales. Licenciado Lau, considerando esto, porque digamos no podemos hablar, ¿verdad?, de ese retorno de Blanca Stalin a la Corte Suprema de Justicia sin considerar el caso, ¿verdad?, por el cual se le fue acusada, los señalamientos en ese momento de tráfico de influencias. Usted ya mencionaba un poco respecto al caso en su intervención anterior, digamos, para que la gente que nos está viendo, la audiencia, también tenga un análisis de dicho caso, porque el día de hoy escuchar que una magistrada que fue acusada de tráfico de influencias, que finalmente pues el juez cerró el caso, digamos, cómo interpretar esto, cuál es su análisis en torno al caso y el mensaje que habría que darle también a la ciudadanía para pues tomar en cuenta con esto que estamos evaluando el día de hoy. Sí quiero que quede bien claro. Sí conozco a la doctora Blanca Stalin. Yo he estado en la Administración de Justicia mucho tiempo, estuve en la Administración de Justicia. La doctora fue fiscal, la doctora fue directora de la Defensa Pública Penal y yo laboré por muchísimos años en los tribunales penales, 25 años, y la conozco. Pero eso no quiere decir que las cosas no se vean con objetividad. En el caso puramente de la doctora Stalin, pues el juez resolvió sobreseer porque consideró, pienso yo, que los medios de prueba no eran pruebas idóneas. Porque, por ejemplo, en el caso del juez que presenta
que no era juez en esa época, porque no era juez, un juez de apellido Urbano, pues la graba cuando ella, en una intervención, una plática que tiene con él, le dice de que pues hay unas enfermeras que no han visto a su familia por años y que viene una revisión de la medida de coerción en donde le podrían otorgar una medida sustitutiva y que dentro de ese mismo proceso pues estaba su hijo. No lo amenazó, no se escucha en la grabación una amenaza de que pues ella iba por el poder que ella tenía como parte de la Corte Suprema de Justicia en contra de él, y posteriormente pues al tiempo que es nombrado él ya como juez, y en este caso pues él manifiesta que es una sala y la sala no nombran jueces, pero bueno, el punto es de que se sobresee el proceso porque no habían pruebas. El juez así lo resolvió y ya no hubo nada más que hacer. El Ministerio Público ya no tuvo más herramientas legales que presentar y el fallo se encuentra firme y ejecutoriado. Aquí realmente lo que considero yo que debe llegar un mensaje a la población es, primero, todos debemos de ser respetuosos del Estado de Derecho, de las leyes y de las normas. Y en el presente caso, la ley de la carrera judicial, el Código de Trabajo, que también así lo establece, y la Constitución Política de la República de Guatemala respaldan en este momento a la doctora Blanca Aida Stalin para poder retornar a su cargo de magistrada. Les caiga bien o les caiga mal la magistrada, o tengan una percepción por lo mediático, como lo decía Mariano Rayo, pues todos podemos tener una percepción distinta, pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Y la Corte Suprema de Justicia, siendo el órgano superior en materia de justicia, por ser uno de los 3 organismos de Estado y el que se encarga de la administración de justicia, pues no le quedará más, objetivamente diciéndolo así, porque es una ley, como lo decía el licenciado Cifuentes, es una ley positiva. ¿Qué es una ley positiva? Es una ley vigente y que se debe de cumplir. Licenciado Lau, fue muy importante la mención y la lectura que usted dio al artículo 50 de la ley de la carrera judicial vigente, porque al final ese es el artículo que pudiera respaldar la decisión que tome la Corte Suprema. En el sentido que la tomen, creo que no podemos especular, pero ahí está el fundamento, el sustento de la decisión que irán a tomar. Pero ayúdenos a recordar, porque, a ver, en el año 99 se aprobó una ley de la carrera judicial. Posteriormente hubo 2 iniciativas del año 2015, se aprueba en el 2016 y posteriormente hay reformas a esa legislación. ¿Y por qué le pido que por favor nos ayude a entender el contexto y de cómo se van ajustando las cosas? Porque ya lo decía también el licenciado Cifuentes, bueno, hay pues se aprueba en el 2016, es en la 8ª legislatura que se aprueba la nueva ley que deroga la del 99 y posteriormente hay 2 reformas adicionales. Uno pudiera especular, bueno, están ajustando, el Congreso fueron ajustando el contenido de la ley de la carrera judicial, pues bueno, por todos esos casos donde estuvieron señalados, involucrados jueces y magistrados. Pero por favor ayúdenos a comprender esa secuencia de situaciones porque usted las vivió. Sí, efectivamente, Mariano, gracias. Claro, en 1999 fue aprobada por primera vez la ley de la carrera judicial, algo que sumamente urgía dentro del aparato de la Administración de Justicia, porque pues habían inclusive jueces que eran bachilleres, que ya tenían por mucho tiempo ocupando como jueces las plazas y no eran abogados. Y de ahí la intención era iniciar con una verdadera carrera judicial y cumplir inclusive con la Constitución y sus reformas de 1993, para que los jueces a principio tuvieran ese derecho de la no inamovilidad, si no fuera por las causales que estableciera la ley de la carrera judicial y la propia Constitución. En el año 2015 efectivamente se presentó la iniciativa para reformar esta ley. Yo fui parte de esa 8ª legislatura y se reformó. ¿Cuál era la idea? La idea era crear un Consejo de la Carrera Judicial y de alguna manera desligar a la Corte Suprema de Justicia de temas eminentemente administrativos como estos, y que fuera el Consejo de la Carrera Judicial el que así lo hiciera. Pero se integraron personas externas como algunos psicólogos, algunos de otras materias, para integrar este Consejo de la Carrera Judicial,
lo cual pues se vio que efectivamente no estaba funcionando. Su servidor fue uno de los ponentes, el principal ponente de la última reforma que se hizo este año de la ley de la carrera judicial. Efectivamente la conozco muy bien, y lo único que se trató fue de devolver a la Corte Suprema de Justicia ese poder administrativo que tenía presidiendo nuevamente el Consejo de la Carrera Judicial, el presidente de turno de la Corte Suprema de Justicia. De eso no se tocó absolutamente más que lo que les hablo, el tema del Consejo de la Carrera Judicial. Inclusive hay magistrados que integraron ese Consejo de la Carrera Judicial. Sé de una magistrada de nombre Gilma Valladares, que ella pues también se encuentra en este limbo porque pues la Corte Suprema de Justicia no le ha regresado su magistratura. Ella estaba cubriendo por nombramiento del Instituto de Magistrados el Consejo de la Carrera Judicial, y que también se encuentra en ese limbo. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando se dan estas reformas este año, que el ponente, su servidor fue, pues él le devolvió a la Corte Suprema de Justicia este poder administrativo que ahora pues la ley de la carrera judicial en su artículo 50, que ya leí lectura, le corresponde cumplir. Licenciado Cifuentes, digamos desde su opinión también y análisis, la decisión de Corte Suprema de Justicia debería de respaldarse pues en la carrera judicial. Sin embargo, ¿hay algún precedente o algún caso también que pudiese orientar este caso? Ya ponía pues el licenciado Lau un ejemplo o algo también que pueda ayudar a este análisis. Sí, mire, tal vez dentro del organismo judicial no recuerdo de algún precedente, pero sí en la materia ordinaria, y que a todos los abogados que nos vamos dedicando al derecho público nos ha pues, tocado el análisis y ver en los procesos, son reinstalaciones de personas por diferente índole. Y va en respeto del artículo 101 de la Constitución Política, el derecho al trabajo, artículos subsiguientes que habla de los trabajadores del Estado también. Este caso, la dualidad que la ley de la carrera judicial daba algunos sesgos anteriormente sobre las facultades administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Ahorita este decreto 7-2022 vuelve a dar algunas circunstancias de control administrativo a la Corte Suprema de Justicia, y se generó definitivamente anticuerpos entre los integrantes de la carrera, entre los integrantes de la Corte Suprema. Hubo varias circunstancias, pero pareciera, digamos, que desorientó la forma. Usted bien lo dijo, hay que ceñirse, y el licenciado Mariano, el licenciado Lau lo han repetido múltiples veces. Hay un artículo 50 en esta ley que, si nos vamos a derecho positivo y que tenemos que ceñirnos todos a la Constitución y a las leyes, así lo manifiesta, es el principio democrático y constitucional, no deberían de estar pensando tanto. El caso que este licenciado Lau, todos mis respetos, hablar sobre una colega, compañera, magistrada también, Gilma Valladares, y no es el tema, pero también el caso de ella está en el típico ejemplo donde estas reformas, y que ahora la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la administración de nuevo, no deberían de cobrarse alguna circunstancia, podría definirse revanchismos o similares, no los conozco la interioridad, pero deberían de ceñirse a ley. Constitucionalismo puro es que todos los ciudadanos nos regimos, y tanto gobernantes como gobernados se rigen en base a ley. Entonces los gobernantes, que en este caso los funcionarios, que son gobernantes dentro de la Corte Suprema de Justicia, tendrían que ceñirse a ley por el principio constitucional. Le guste o no, inclusive a los integrantes de la misma Corte o a nosotros como ciudadanos que estamos en la palestra política y jurídica. Licenciado Lau, bueno, estamos totalmente en vivo y nuestra audiencia nos pregunta, no pude yo responder, así que le hago la pregunta a usted. Si la señora Stalin Dávila es reinstalada, o no sé cuál es el término correcto, o se le devuelve la magistratura titular, ayúdenos usted incluso con esos términos, ¿ella completaría el número de 13 o ella desplazaría a quien la esté cubriendo, la que esté sustituyendo a alguien, sustituyéndola temporalmente? ¿Qué es lo que pasaría en la conformación, configuración,
si así es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, a favor de que recupere o se reinstale, o bueno, usted nos dirá cómo expresarnos correctamente en caso de que la decisión resultare a favor de la solicitud de Blanca Aída Stalin Dávila. Bueno, efectivamente hay una Corte Suprema de Justicia que yo le diría acéfalos. Falta este integrante, se ha estado integrando con magistrados de las salas de Corte de Apelaciones, porque también así lo establece la Constitución y la ley de la carrera judicial, pero en este caso debe de ser reinstalada, esa es la palabra correcta, porque así lo establece precisamente el artículo que les leí con anterioridad, y ser integrada como debe de ser, y no estar siendo cubierta por magistrados de salas de Corte de Apelaciones, porque pues ellos fueron electos como magistrados de salas de Corte de Apelaciones, y ella fue nombrada por el Congreso de la República para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, licenciado Lau, digamos en el caso, bueno, Mariano ya ponía en el caso positivo de reinstalar a Blanca Stalin en su puesto, digamos en el caso que esto no sucediera, que la Corte Suprema de Justicia pues resolviera de forma contraria, de esa cuenta pues magistrados de cortes de apelaciones seguirían ocupando esa vacante como se ha hecho hasta ahora, porque digamos yo tampoco tenía muy claro de qué forma se había estado cubierto la ausencia de la ex magistrada o magistrada. Sí, bueno, yo creería que pues, siendo la Corte Suprema de Justicia, los magistrados que deben de conocer este caso, pues cumplir con la ley, ¿verdad? Integrar la Corte Suprema de Justicia como corresponde, y si en dado caso pues lo rechazaran o tomaran una decisión diferente, pues la doctora también tiene herramientas legales que podría utilizar en determinado momento para que pues sea restituido su derecho. Esta respuesta, licenciado Cifuentes, que acaba de dar Juan Ramón Laucuán, deja, o por lo menos da la impresión de que es casi imposible de que no la reinstale, si se aplicara al pie de la letra el artículo 50. Pero la duda entra por qué no lo hicieron cuando se presentó la solicitud, si está tan claro. Ya por ahí en respuestas anteriores se habló de que, bueno, el plazo de los actuales magistrados se ha extendido, que hay algunas dudas, en fin, por ahí. Pero la ley, el artículo 50 de la ley de la carrera judicial es muy claro. Entonces, aquí viene la pregunta a usted. A ver, ¿cómo tenemos que analizar entonces la situación actual frente a la que el resto de magistrados deben de enfrentarse y deliberar respecto al rechazo de la opinión consultiva y a la solicitud vigente o renovada de reinstalarse o que sea reinstalada Blanca Aída Stalin Dávila? Ya. Mire, por principio la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver. Es decir, la magistrada, como cualquiera de nosotros, está utilizando el derecho de petición, que es el artículo 28 de la Constitución Política, tiene que responder. Ahora bien, hay una esfera política en todo esto, no se puede negar. Inclusive yo pensaría que de carácter gremial, la magistrada Blanca Stalin, como algunos otros actores en la política gremial, tiene mucho antecedente de lo mismo. Y luego esto le ha valido ocupar cargos como directora de la Defensa Pública Penal, luego saltar a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, que para cualquier abogado que quiera una carrera política gremial es un peldaño antes de una Corte de Constitucionalidad, es decir, en su carrera política gremial va. Entonces, por principio tienen que resolver. Segundo, pueda que esté afectando una esfera política, inclusive desde la gremial a una nacional, inclusive tal vez en cuanto a dar este paso, ¿verdad? De reinstalarla o darle cargo nuevamente de su cargo. Y entonces ahí es donde choca un poco las corrientes, y pueda que los magistrados no querían ellos tener la responsabilidad, por eso dan la consulta. Ahora la Corte de Constitucionalidad, de forma acertada, les dice, miren, no es materia constitucional, es ordinaria. Y la magistrada, si fuera a decirle no a la Corte Suprema de Justicia,
Tiene razón el licenciado Lau, tiene su derecho de debido proceso, tiene recursos si los hay todavía ordinarios, y si no, pues tendrá que recurrir a un amparo. Y allí sí va a haber un tema en que la Corte de Constitucionalidad se va a tener que pronunciar sobre un amparo que ya va a estar definitivamente defendiendo derechos laborales per se y otros sobre violaciones que le estén causando derivado de esto. Licenciado Lau, y justo digamos en la pregunta que hacía Mariano, ¿cómo interpreta usted que la Corte Suprema de Justicia, digamos, no haya decidido pues rápidamente, teniendo tan claro el camino legal para decidir reinstalar a Blanca Stalin? Bueno, vuelvo a repetirlo. La Corte Suprema de Justicia, cuando no se eligen a los magistrados que ahorita deberían de estar en funciones, por ese periodo prolongado que ellos tienen ahora, ellos consultaron a la Corte de Constitucionalidad en su momento oportuno, y la Corte de Constitucionalidad les resuelve en esa consulta que si era efectivamente constitucional, que deberían descontinuar en el cargo, porque la ley de la carrera judicial y la Constitución dicen que no pueden abandonar el cargo hasta que no lleguen sus sustitutos. Creo yo que la razón de haber hecho esa consulta es como decir, bueno, el respaldo también por parte de la Corte de Constitucionalidad por la forma en que nosotros también nos encontramos. Esa creo que haber sido la situación por la que ellos han de haber consultado a la Corte de Constitucionalidad y tener, digamos, ese espaldarazo o ese respaldo constitucional para decir, bueno, sí, toca reinstalarla. Eso creo que pasó. Ya lo tienen, ya les dijo la Corte de Constitucionalidad que no es materia constitucional, que no pueden conocer en esa materia porque es puramente administrativa, eso es lo que les están diciendo, y que se tienen que someter específicamente a la ley de la carrera judicial, que para eso existe. Licenciado Lau, no tenemos conocimiento en qué día o en qué pleno convocado va a conocerse este caso. Podríamos estar hablando de las próximas semanas, no sé, incluso meses. El trabajo es grande del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema, pero en fin, va a llegar algún momento, salvo exista otra acción legal que usted nos pudiera indicar que obligue a un conocimiento más expedito, pero bueno, entendemos que todavía no está esa parte, pero si nos ayuda a comprender esa decisión, esa deliberación, ¿se va a concluir con una votación por mayoría simple, por mayoría calificada, o tiene que haber unanimidad para una posible reinstalación o rechazo a la solicitud de Blanca Stalin? Habiendo agotado la vía administrativa, en este caso, el haber pedido el cumplimiento del artículo 50, que ya leímos lectura, pues ella efectivamente, como lo decía Cifuentes, puede irse allá en materia de amparo, porque le están violentando le estarían violentando derechos laborales y derechos constitucionales. Sí es por mayoría simple, podemos hablar de 7 votos en la Corte Suprema de Justicia. Es de conocimiento público que la Corte Suprema de Justicia se reúne prácticamente todos los miércoles, pero la presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene las facultades, de conformidad con la ley del organismo judicial, a convocar en cualquier momento a los magistrados. Creo que es un tema urgente porque, repito, la Corte Suprema de Justicia se encuentra desintegrada. Licenciado Cifuentes, bueno, ya ustedes mencionaban el camino, pues un poco de que ella puede optar para reinstalarse en la Corte Suprema de Justicia, verá si pues ellos decidieran que no puede hacerlo. Herramientas legales, puede ser el amparo uno de ellos, o qué otro camino podría optar Blanca Stalin pues para buscar regresar a la Corte Suprema de Justicia. Ya, sí, mire, definitivamente para llegar a interponer una acción de amparo, que hay 3 acciones constitucionales para la defensa de mis derechos constitucionales y la misma Constitución, este es el amparo, muy bien. Pero hay un principio para interponer esta acción que se llama de definitividad, que tiene que haber agotado todos los recursos ordinarios que puedan darse en el camino. Es interesante la pregunta porque si estas personas que integran la Corte Suprema de Justicia, los honorables magistrados, no han resuelto, primero pidieron una consulta, ya les vino la consulta,
En esto va marcando el tiempo y esa circunstancia puede llegar a los 30 días que el artículo 28 constitucional marca para que le respondan a uno, en cualquier esfera, privada o pública. Entonces ella en este momento del 30º día tendría que interponer una acción de amparo para que le contesten, no para que le digan sí o no, sino para que le contesten. Yo sé que se da una espiral ahí de decir, bueno, sí o no, pero para que le contesten. Porque ella tiene que seguir las instancias procesales respectivas. Si existan recursos ordinarios en la ley de la carrera judicial o en otra normativa que la Corte Suprema de Justicia, porque aún así nosotros abogados que ya llevamos algunas horas de vuelo, no conocemos todos los acuerdos que emite la Corte Suprema de Justicia, así como no se conocen muchos acuerdos que dan las instituciones, pero ella habiendo sido y es, podría decirse, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tendría que conocerlo a mayor amplitud. Entonces ella tendría todo el andamiaje legal para agotar estos recursos administrativos y posterior al amparo, si le contestan negativo. Pero si no le contestan nada, el amparo para que le contesten. Licenciado Lau, bueno, usted en alguna parte de este análisis nos hizo el recordatorio de la situación actual de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que la componen. El tiempo ha pasado y poco a poco, aunque no lo creamos, nos estamos acercando a la fecha en que se debería de convocar a la comisión de postulación para el próximo periodo. O sea, aunque no lo creamos, creo que ya podemos poner en el horizonte la vista de que el Congreso tendrá que hacer su labor convocando y juramentando a la comisión de postulación. Ahora bien, ¿por qué hago ese recordatorio? No es para asustar, sino sencillamente para visualizar qué puede pasar con Blanca Stalin, porque está bien, pudiera ser reinstalada, quedará por un par de semanas, un par de meses, no sabemos si entrará en las nóminas, en fin, pero su análisis en respecto a ese plazo que ya se acerca, a ese plazo que iniciará en un contexto totalmente diferente, eso estamos claros, ya no hay CICIG, ya no hay ciertas cosas, en fin, y entonces ya visualizamos la próxima magistratura en la Corte Suprema. Entonces, en todo esto que acabo de mencionar, y para ir cerrando el análisis, porque el tiempo se nos agota, ¿dónde queda la pieza? O sea, la menciono así con la pieza Blanca Stalin en todo esto. Bueno, efectivamente, Mariano, pues en la forma en que la Corte de Constitucionalidad pasada resolvió para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Corte de Apelaciones, pues de una forma bastante larga, porque en la sentencia de ese amparo, en donde le dice al Congreso que elija, les dice de que debe de ser por votación y razonar a viva voz el voto de por qué votar o no votar por determinados magistrados de la lista que aún pues todavía sigue vigente, porque pues para eso fueron enviadas esas listas al Congreso de la República. Efectivamente, muy acertado. Ya dentro de algunos meses tendrán que convocar a nuevas comisiones de postulación, ser juramentados en el Pleno del Congreso de la República, a quienes la integren, y tendrán que sacar un listado nuevo. En este caso, pues todos tenemos el derecho de participar. Si la doctora Blanca Stalin quiere volver a participar en una comisión de postulación para poder ser nuevamente magistrada de la Corte Suprema de Justicia, lo puede hacer. Ya es un tema de la comisión. Si la comisión la evalúa y logra pues pasarla nuevamente en los listados, pero hasta el momento lo que tocaría es ser reinstalada y continuar y terminar como los demás magistrados que actualmente se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, hasta que no hayan sido electos los que los van a sustituir constitucionalmente hablando. Licenciado Cifuentes, ya acercándonos al final, sus conclusiones también, ¿cómo ve esos escenarios, cronología, cómo ve los tiempos en torno a todo esto? Ok, sí. Como es viable la reinstalación de Blanca Stalin como magistrada, ese es el título del programa. Entonces, pues, si nos ceñimos a ley o legal. O legal, sí. Y aquí la respuesta, entonces, ¿cuál es? Es legal. Y es viable. Porque la ley lo manifiesta. Eso sería. Y la percepción, la ciudadanía,
hay que ser muy objetivos y hay que estudiar la ley. Ujú. Licenciado Lau Quan, sus conclusiones. Bueno, la conclusión es que vivimos en un Estado de Derecho, estamos regidos por la Constitución y las normas. La Corte Suprema de Justicia juró en una vez en el Pleno del Congreso de la República respetar la Constitución y respetar las leyes. La conocen muy bien, los conozco a ellos también porque ellos vienen de una carrera judicial muy extensa y sé que van a resolver lo que la ley establece, que es la reinstalación de Blanca Ida Stalin en el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Bien, agradecemos a Guillermo Cifuentes, quien está aquí en los estudios, y a Juan Ramón Lau Quan, quien por la vía digital a distancia nos ha acompañado en este análisis. A ambos buenas noches, muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Buenas feliz noche. Bien, Marinés, terminamos el análisis. Así es, María. Sí, ¿cómo lo vio? Bien, habrá que ver qué decide la Corte Suprema de Justicia. Los tiempos creo que es lo más importante a considerar en todo esto, sin duda alguna. Así que Efectivamente, y sin lugar a dudas, la decisión que tome la Corte Suprema, por mayoría simple, ya nos lo han aclarado, pues será controversial independientemente de cuál sea esa decisión. Vamos a cerrar el análisis, nos ha llegado la hora. No quiero dejar de mencionar, Marinés, porque pudiera ser sujeto, el tema de un análisis, algunas situaciones que están pasando en el Congreso. Eso de estar reviviendo leyes muertas a través de, y perdón la expresión, guisachadas y felices ocurrencias, está generando un precedente muy delicado para el Estado de legalidad y el Estado de derecho en Guatemala. Así que lo dejo ahí porque realmente no debe tolerarse ese tipo de decisiones como la que hoy tomaron con el decreto 44/2022. Bien, les agradecemos que nos hayan acompañado. Marinés, a ver cuándo me invita otra vez a acompañarla. con gusto, mañana, todos los martes lo esperamos aquí. Bueno, yo les agradezco, los invito a que continúen con Canal Antigua y mañana estaré con Carolina Valdizán, así que los invitamos a que nos acompañen. Buenas noches y buen descanso.